Chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El tema de nuestra clase es tejidos vegetales y nuestro objetivo va a ser socializar el conocimiento de los tejidos vegetales y su accionar dentro de las plantas. Entonces, chicos, comenzamos. Tejidos vegetales. ¿Qué son los tejidos vegetales? Los tejidos vegetales son células que se asocian por su forma y su función en un vegetal. Estos vegetales tienen células vivas y células muertas. Las células vivas están encargadas del desarrollo de la planta, de los procesos de fotosíntesis, de la respiración, de la reserva de sustancias y la generación de tejidos. Estas células, en cambio, células muertas son células con paredes engrosadas y de aspecto leñoso que dan soporte y resistencia a la planta. Pero aquí tenemos en la diapositiva que dice tejido meristemático. Estos tejidos meristemáticos están formados por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, a partir de las cuales se originan los tejidos de las plantas. Este tejido se encuentra localizado en todos los lugares de la planta donde haya crecimiento en altura y grosor, y podemos de esta manera decir que este tejido meristemático lo encontramos de tres formas: tejido meristemático embrionario, tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. El tejido meristemático embrionario se encuentra dentro de las semillas de las plantas. El tejido meristemático primario es el responsable del crecimiento de la planta en forma longitudinal, y el tejido meristemático secundaria es el que permite el crecimiento de la planta, pero en grosor de las plantas, es decir, hacen que el tallo sea más grueso o más fino. Vamos a observar el otro tipo de tejido, que es el tejido dérmico o protector. Este tejido dérmico o protector protege a las plantas contra la pérdida de agua, las variaciones de temperatura y el ataque de otros organismos. Este tejido se puede clasificar en epidermis y suber. ¿Cuál es el tejido epidérmico? Es el que se ubica recubriendo principalmente la superficie de las hojas, las flores, los frutos y los tallos jóvenes. Este tejido está compuesto por una capa de células delgadas y transparentes que se encuentran cubiertos por una cutícula en las partes expuestas al aire. Esta cutícula tiene un material ceroso, cuyo componente es la cutina. Luego vamos a encontrar el suber o corcho. Este suber o corcho está constituido por capas de células muertas, como las que mencionamos anteriormente. Sus paredes son engrosadas y cubiertas por una sustancia denominada suberina, que forma parte de los tallos y las raíces que tengan más de un año las plantas. El siguiente tejido es el tejido vascular. Este tejido vascular también se lo denomina tejido conductor. Es el responsable de transportar el agua, los minerales y las fitohormonas y otras sustancias a través de diferentes órganos de las plantas. Este tipo de tejido lo podemos encontrar de dos formas, como xilema y como floema. El xilema es un compuesto de células alargadas con paredes celulares gruesas lignificadas, que al morir pierden el contenido de su citoplasma, pero conservan la pared celular, la cual forma canales conductores de tres diferentes elementos. Vamos a ver que este tejido es el encargado de transportar
el agua, los minerales, los nutrientes que se encuentran en el suelo, desde las raíces hasta el resto de la planta. El conjunto de sustancias que transporta el xilema se conoce como savia bruta. El otro, después del xilema tenemos el floema, que está conformado por células vivas que transportan azúcares y compuestos producidos en las hojas durante la fotosíntesis hacia los tallos y las raíces donde son utilizados o almacenados. El conjunto de sustancias que transportan el floema se denomina savia elaborada. El floema está compuesto por tubos cribosos y células acompañantes. Luego vamos a tener el último tipo de tejido, que es el tejido fundamental. Este tejido constituye la mayor parte de la planta y está formado por células vivas con paredes delgadas. Este tejido cumple con diversas funciones y se divide en 3 tipos: parénquima, colénquima y esclerénquima. El parénquima está compuesto por células que tienen capacidad de dividirse continuamente y cumplen varias funciones en las hojas, que contienen los cloroplastos, responsables de la fotosíntesis. En los tallos y en las raíces, en cambio, almacenan sustancias de reserva energética como el almidón. Luego tenemos el colénquima, que está formado por células vivas alargadas con paredes gruesas y que brindan soporte a los órganos de las plantas. Por último, tenemos el esclerénquima, que está formado por células muertas, impregnados por una sustancia dura, resistente, llamado lignina, y que proporciona a la planta un soporte y protección. Chicos, hasta aquí las plantas en sus características en cuanto a sus tejidos, pero ahora vamos a ver cómo estas plantas pueden ayudarnos a nosotros en esta pandemia. La infinidad de plantas que tenemos ayudan de cualquier manera, como nutrientes, como proteínas, como vitaminas en nuestro diario vivir cuando comemos. Pero vamos a tener aquí el análisis de 2 plantas que están siendo utilizadas para contrarrestar esta pandemia. Una de estas plantas es la nicotiana. Como que usted diga nicotina, pero hay una A intermedia, porque la nicotina es una sustancia obtenida de aquí, pero esta planta nicotiana, que puede ser utilizada en la vacuna contra el COVID-19. Es una planta a la que se le puede transferir los genes de la futura vacuna. Esto fue estudiado por el Consejo Superior de Investigaciones de Salud Internacional y también es utilizada como un huésped experimental. Esta planta es susceptible a las bacterias y hongos, pero hoy en día es considerada como la piedra angular de investigación, es decir, como un huésped patógeno. Es una alternativa para producir la vacuna y está estrechamente relacionada con el tabaco. Se la utilizó en el conocido cóctel de anticuerpos contra el ébola, es decir, que ya fue utilizada experimentando su reacción en este ébola. Luego tenemos a varias empresas la utilizaron como para predecir y experimentar cuál era su reacción frente al COVID-19. También fue estudiada por la Universidad de Valencia, por Australia y por Europa en el conocido programa H2020. Esta es la nicotiana. Tenemos otra planta denominada artemisia. Esta artemisia tiene como integrante una sustancia denominada artemisinina. Esta sustancia
de esta planta se usó hace muchísimos años contra la malaria. Por eso se la está investigando. Es usada para experimentar cómo va a reaccionar contra el COVID-19, pero ya fue usada para el primer SARS en Alemania y en Dinamarca. Este virus no tiene control químico en hongos y bacterias y así va a poder ser analizada para poder controlar el COVID como un tratamiento o para poder iniciar la vacuna que tanto esperamos. Existen países como Bolivia que está utilizando infusiones de eucalipto, manzanilla y huira, que son 3 plantas más que nos ayudan para poder tener una mejor respiración, ya que el eucalipto es un desinfectante natural de las vías respiratorias. Es decir, estas plantas, hoy hemos mencionado 5, nos ayudan como medio de auxilio en la lucha contra esta pandemia. Chicos, gracias.